Sí, yo quería presentarles hoy a Juliana Casataro, que seguramente muchos de ustedes la han conocido últimamente, precisamente por la mediatización del tema de las vacunas para el SARS-CoV-2, ¿no? Es importante que revisemos toda la actividad científica que la antecede y en este momento lidera el grupo de investigación sobre inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, que es, UNSAM, INVIO y CONICET, en la localidad de San Martín, en Argentina. También es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora asociada de la UNSAM. La doctora Juliana Casataro fue beneficiaria de subsidios de la Fundación Bill y Melinda Gates en 3 oportunidades, y su grupo ha sido financiado por el programa Trust and Science de GlaxoSmithKline y ha comenzado un acuerdo de investigación colaborativa y primera opción de licencia con la compañía GSK de Bélgica. Recientemente el proyecto presentado por su grupo ha sido seleccionado en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional. También es importante destacar que Juliana ha presentado y publicado 50 trabajos científicos, 3 patentes internacionales, y que por su trabajo de desarrollo en vacunas obtuvo premios argentinos como el de la Fundación Bungey-Born para jóvenes científicos en 2014 en el campo de la medicina experimental, y el premio Husay en 2017 y la mención especial del premio UNESCO Oreal por la mujer en ciencia. Bueno, creo que es más que suficiente como para que ya tengamos muchas ganas de escuchar lo que Juliana nos va a contar de cómo están la situación de las vacunas para el SARS-CoV-2 hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana y Carlos. Cuando me escribieron, recién estábamos empezando y me acuerdo que pensábamos, bueno, en octubre nos parecía como que en esta, yo dije, no, hagámoslo en noviembre porque ahí voy a estar mucho más tranquila, y ahora me acordaba de eso, que sigo igual, o sea, nada cambió, de que iba a estar mucho más tranquilo, y tampoco avanzamos, trabajamos un montón, pero bueno, tampoco, creo que mis expectativas eran un poco exageradas. Así que bueno, gracias por la invitación y voy a tratar de resumirles en una presentación, que esto viene también de un webinar que armé también para la Sociedad Argentina de Inmunología, el estado actual de las vacunas contra SARS-CoV-2. Saben, son médicos la mayoría, me dijo Ana, o profesionales de la salud, ¿no? Que bueno, que todo lo que es coronavirus, tanto a nivel mediático como a nivel de investigación, está haciendo la verdad que una explosión que uno casi no llega a actualizarse de la cantidad de información que hay, es impresionante, o sea, no es, queremos todo el tiempo tratar de actualizarnos y es por día, es todo el tiempo algo nuevo, así que bueno, voy a tratar de resumirles algo, pero bueno, no es algo y bueno, y el tema mediático, la verdad que cualquier cosa que uno haga con esto, bueno, explota por lo que significa, ¿no? Pero no porque uno haya podido hacer mucho, lamentablemente. Pero bueno, podemos ver la presentación. Me tiene que habilitar para compartir el hospedador. Carlos, ¿no? Sí, ya está. No sé si ven la presentación. ¿La pueden ver?
Sí, ahí Sí, se ve sí. perfecto. Perfecto. Bueno, Sí. bueno, este dibujito, este gráfico me encantó a mí porque realmente muestra el sentimiento que estamos teniendo todos nosotros los investigadores, que estamos tratando de aumentar el conocimiento, pero bueno, la verdad es que hay una cantidad de trabajos nuevos día a día que nos está costando analizar también. Sí es verdad que toda la comunidad científica ha cambiado de todas las líneas que veníamos trabajando y todo lo que dirigimos nuestras investigaciones a tratar de resolver esto, ¿no? Esto, bueno, lo saben ahora todo el mundo, pero bueno, es importante desde el diseño de una vacuna entender o saber los mecanismos de transmisión de la infección para poder desarrollar una respuesta inmune ahí. Y se sabe principalmente que el SARS-CoV se transmite por gotas respiratorias generadas estornudo, tos, o cuando se interactúa a corta distancia, a menos de 1 metro, estas gotas son inhaladas, o puede ser que la persona toque una superficie contaminada y lleve su mano a la boca y lleve ahí el virus. Y también se ha descrito liberación del virus en heces, y todavía está en discusión si podría ser la vía fecal oral otra fuente de contaminación o no, pero sí se ha encontrado el virus en las heces. No hace falta que los convenza, o creo, ¿no? Por ahí sí, de la necesidad de una vacuna contra SARS-CoV, contra esta enfermedad. Tampoco mi idea es convencerlos de que hay que sacar una vacuna, ya se los aclaro, por las dudas, porque por ahí con los colaboradores que yo tengo, para una antivacunas o eso les va a parecer que soy del lado de que quisiera que que se largue la vacuna como sea, y ese no es el espíritu. Yo pienso que el tema de la seguridad es fundamental, así que eso por un lado. Pero bueno, creo que nunca antes, o en este tiempo, se sabe, o mucha gente que antes no le daba importancia a las vacunas, hoy en día pareciera como que es la única escapatoria o la única salida que tenemos para esto, porque no hay tratamientos antivirales efectivos, y aunque los encontraran, ustedes saben mejor que yo que el tratamiento puede llegar, pero bueno, si la persona ya se internó, ya los costos asociados a la internación, todas las secuelas que quedan, siempre es mejor prevenir, y las vacunas desde el punto de vista costo-beneficio son lo mejor que hay, desde mi punto de vista, ¿no? La utilización del agua potable y después la intervención de las vacunas ha sido uno de los hitos en salud pública. Y como saben, la inmunidad de rebaño luego de la infección natural no está sucediendo. España e Italia, después de, por ejemplo, la primera oleada, tuvieron 27.000 muertos y 5% de personas con inmunidad, con lo cual, para llegar al 70% se necesita una cantidad de muertos que la verdad no es éticamente. Se describió que el virus no acumula una gran cantidad de mutaciones, por suerte, no es como el de la gripe o como el HIV, por lo cual se puede pensar que una vacuna podría durar, si da respuesta a largo plazo, podría ser usada y durar un poco más. Igual el tema de las mutaciones se tiene que seguir estudiando, nosotros en nuestro grupo lo estamos todo el tiempo viendo, y por ejemplo hay una mutación que por suerte no afectó a las partes que nosotros elegimos, pero que sí ya se vio que todo el continente, todos los continentes están teniendo esa mutación que al principio no estaba. Para diseñar una vacuna hay que elegir el antígeno correcto, entender cómo es la respuesta inmune, y generalmente si es una vacuna recombinante o necesita un potenciador, que son los ayudantes, y saber dónde se va a dirigir la respuesta con el sistema de delivery. Si es una vacuna atenuada, todo esto está dentro de la misma vacuna, todos los antígenos, el sistema de delivery está hecho en la misma cepa atenuada porque tiene la capacidad de infectar, y los mismos potenciadores, PAMPs y DAMPs de la vacuna están en esa vacuna. ¿Cuáles son los antígenos del SARS-CoV-2 que pueden ser potenciales? Bueno, el virus tiene 4 antígenos estructurales, y la más importante es la proteína Spike. Con la más importante desde el punto de vista, después vamos a ver todas las vacunas en desarrollo, principalmente se enfocaron en esta proteína, porque esta proteína es la que se une al receptor ACE en las células, tanto en las células epiteliales del pulmón,
también un montón de otros tipos celulares, y media justamente la entrada del virus. Por eso esta proteína es muy importante. Otra es la nucleocápside, también hay una proteína de membrana y otra de proteína de la envoltura. Pero como les dije recién, para el foco, el diseño de vacunas, casi todas ahora vamos a ver las 38 que están en fase clínica, todas utilizan o partes de esta proteína Spike, pero todas están con esta proteína. Esta proteína tiene esta estructura, 2 dominios, S1 y S2, está muy glicosilada, y justamente lo que se vio que esta es la zona de unión al receptor de las células, al receptor ACE, que está en las células epiteliales, que esta glicosilación, justamente, que hay en este que se llama Receptor Binding Domain, nosotros lo llamamos RBD, o sea, el dominio que une al receptor de esta glicoproteína. Está altamente glicosilado, y aparte la secuencia de aminoácidos cambió mucho, y justamente esto explica, esta región cambió un montón entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1. Justamente los investigadores que ya venían trabajando en MERS y en SARS, y tenían guardada en la heladera la vacuna que no llegaron a utilizar para SARS-CoV-1, cuando fueron a ver si servía contra SARS-CoV-2, los anticuerpos que se inducen contra el RBD de SARS-CoV-1 fallan en neutralizar a SARS-CoV-2. Y esto tiene que ver con que la glicosilación y la secuencia de aminoácidos es muy distinta entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Así que lamentablemente no sirvieron las vacunas que ya estaban hechas. Esta es la misma proteína Spike que yo les estoy mostrando, y este es el RBD que se une al receptor ACE. Entonces, principalmente la idea de la mayoría de las vacunas es inducir anticuerpos que impidan, o sea, que neutralicen la entrada del virus, que impidan el ingreso del virus. ¿Cómo? Haciendo anticuerpos justamente, principalmente contra esta región, ¿sí? Contra el RBD, contra el Receptor Binding Domain. Algunos anticuerpos neutralizantes pueden bloquear el receptor, la unión al receptor acá, o principalmente acá, ¿sí? Pero hay reportes que demostraron que, por ejemplo, si se hacen anticuerpos contra estas partes, lejos de neutralizar puede pasar lo contrario, porque hay células que tienen receptores para el FC contra esta porción del anticuerpo, y que en vez de impedir que ingrese el virus, al contrario, lo opsonizan, inducen la entrada. Y este es un tema que hay que tener mucho en cuenta para el diseño de una vacuna, qué anticuerpos se inducen, cuál es la afinidad, en qué cantidad y contra qué regiones, ¿sí? Para evitar justamente que podría ocurrir lo contrario, en vez de neutralizar, inducir una respuesta dañina. Entonces, como yo les anticipaba, la mayoría de las vacunas que se están desarrollando utilizan como antígeno esta proteína Spike o parte de la misma, o como una proteína S trimérica, o como la proteína trimérica pero estabilizada, o el dominio RBD, o el dominio RBD dimérico, con muchísimas plataformas que ahora les voy a mostrar cómo llevan estas proteínas. ¿Cuáles son, si uno quiere desarrollar una vacuna contra SARS-CoV, entonces contra coronavirus, qué respuesta inmune, cuál es el correlato de protección? Bueno, como les decía, como Spike se une a ACE, la idea o lo más importante que tratan de desarrollar todos son anticuerpos neutralizantes del virus, que impidan la unión de Spike a su receptor, impidiendo el ingreso de la partícula viral. Porque ya cuando entra, utiliza toda la maquinaria intracelular para replicarse e infectar. Entonces, principalmente el correlato de protección, el dogma es que los anticuerpos neutralizantes, principalmente IgG, van a inducir protección. Y también, ahora están saliendo muchos trabajos del rol de la IgA. Ahora después les voy a contar algo de esto. Cuando se ve cómo aumentan los anticuerpos neutralizantes en el curso de la infección, y además se analiza, por ejemplo, en personas que llevan la infección o que tienen que ser internadas, la verdad que no hay una correlación entre qué cantidad de anticuerpos se necesitan para impedir la infección, o, por ejemplo, esto que se ve en este gráfico, que es que justamente pacientes con enfermedad grave tienen niveles de anticuerpos neutralizantes muy altos. No es que los que llegaron a
a tener patología grave no tenían anticuerpos. Entonces está bastante discusión qué cantidad es necesaria, pero sí se vio que más o menos 2 semanas después, la mayoría de las personas seropositiviza si cursó la infección con síntomas. Y además de la IgG, acá no está en este gráfico, pero la IgA también se ve a nivel sistémico y aparece de seguida que es la IgM. ¿Sí? El tiempo que dura esta respuesta también vamos a tener que verlo todos juntos, porque los datos son hasta ahora lo que hay a 6 meses, y bueno, en algunos pacientes se ve que es bastante corto, que empieza a bajar, pero bueno, sí se encontró que hay células de memoria B específicas en estos pacientes, en esas personas infectadas, con lo cual, por más que no se vean altos títulos de anticuerpos, después de un tiempo, las células de memoria sí se encontraron. Y otra cosa que también llama la atención es que los plasmas de individuos que se recuperan de COVID sin hospitalización no tienen altos niveles de actividad neutralizante, pero sí encontraron en estas personas linfocitos B específicos con actividad neutralizante anti-RBD, ¿sí? O sea que hay memoria. Y otra cosa que es un trabajo de hace 2 días, en el trabajo de Nusenwey, que es un investigador que trabaja justamente todo con los anticuerpos, que ha descubierto muchísimas cosas, en ese trabajo lo que ve también es que además de la IgG que puede neutralizar el virus, él ve que la IgA, no la monomérica que es la que está en sangre, pero sí la IgA que está en pulmón y que está en intestino, o sea la IgA dimérica, tiene una potente actividad neutralizante 15 veces más que la IgA monomérica. Por lo cual, hay que tenerlo en cuenta para el diseño de una vacuna, ¿sí? Tener respuestas secretoras de IgA en mucosas podría ser muy eficaz. Y bueno, y otros trabajos que también en cuanto a la respuesta CD4 y CD8, la respuesta, para que haya una muy buena respuesta de anticuerpos, tenemos que saber que tiene que haber una eficiente respuesta CD4. Pero sí vieron que el 100% de las pacientes que tuvieron COVID tienen células TCD4 contra Spike, contra M, contra N y contra proteínas no estructurales. Y el 70% tiene respuesta CD8 contra estas proteínas. Y lo que fue muy interesante o llamativo es que personas no expuestas, el 50% tiene células T específicas para Spike, para no estructurales y para M, y el 20% tiene CD8, con lo cual pareciera ser que hay una reactividad de estas células T que reconocen epitopes que deben cross-reaccionar contra coronavirus que nos causan resfrío común y que nos han causado resfrío común en otras temporadas. Y bueno, y una hipótesis es que justamente puede ser esta la explicación de que esta cross-reactividad podría hacer que estas personas cuando se enfrenten al virus estén protegidas. Eso está por verse y sean los que no llevan a ninguna enfermedad. Así que el tema de las células T está también, cada día empezaron al principio solamente la respuesta de anticuerpos es importante, pero hoy en día todos están tratando de que sus vacunas, además de dar anticuerpos, dé una eficiente respuesta T. Y además para que generar respuesta T de memoria, para que la durabilidad de la vacuna de la respuesta sea mayor. Entonces, para una protección efectiva, la mayoría de las vacunas deberían inducir anticuerpos neutralizantes, anticuerpos en la mucosa, a nivel circulante, linfocitos CD4 y CD8 de memoria específicos. Hay un tema como ya les conté hoy un poco, con el tema de los anticuerpos, que hay que tener bastante cuidado, pero también con el tipo de respuesta T, que es que puede haber un riesgo asociado a la vacunación y que ocurrió, por ejemplo, en el caso de dengue, en una vacuna que se hizo el año pasado, y también en el caso de virus sincicial respiratorio, que son respuestas adversas por la vacuna, es decir, que individuos vacunados tienen una respuesta peor que el que no estuvo vacunado, y por eso hay que estudiar bien cómo se hace la vacuna y tratar de impedirlo. Uno es se llama ADE, Antibody Dependent Enhancement, que es esto que ya les contaba hoy, que si los anticuerpos no se unen específicamente al sitio de unión del receptor, impidiendo la neutralización, y se unen a otra parte, lejos de neutralizar pueden
por la unión a otros receptores en otras células, activar macrófagos y hacer que aumente la entrada del virus a la célula en vez de neutralizarlo. ¿Cómo se impide esto? Bueno, estudiar muy bien conformacionalmente y elegir correctamente el antígeno y tratar de inducir anticuerpos de alta calidad, alta afinidad para impedir que esto ocurra. Por ejemplo, la IgA no tiene receptores Fc, entonces con IgA no pasaría esto. El otro es el VAR, que es Vaccine Associated Enhanced Respiratory Disease, que es por los depósitos de complejos inmunes causan activación de complemento, producción de citoquinas, y si esto ocurre en pulmón, tenemos una respuesta adversa en pulmón por la vacuna. Esto también, como es mediado por anticuerpos, si los anticuerpos son de alta afinidad y se neutraliza eficientemente, no va a ocurrir. Y otra es, esto es lo que ocurrió en dengue, y para coronavirus, lo que se vio en gatos y en una vacuna de gatos que se quiso hacer contra coronavirus, es VAERD, pero mediado por células T. En realidad esta respuesta inflamatoria en pulmón, que está medida principalmente por una respuesta TGLPR2, una respuesta alérgica en pulmón, y la forma de impedirlo es tratar de usar compuestos adyuvantes que induzcan principalmente respuestas TGLPR1 y CD8. Bueno, entonces una vacuna ideal tiene que dar anticuerpos neutralizantes de larga duración, respuestas CD4 y CD8, no dar efectos adversos en el lugar de inyección o a nivel sistémico, no inducir esto que vimos, es todo lo que vimos, fácil de administrar, preferentemente una sola dosis, podría ser mucosal, fácil de producir y escalar, para poder dar a millones de dosis, y otro tema muy importante en el campo de las vacunas es el almacenamiento, y a la temperatura, la cadena de frío. Pero bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar una vacuna? Hasta ahora, si miramos en años, miren, varicela se tardó 28 años, la de la gripe 28, HPV 15, rotavirus 15, la combinación de vacuna pediátrica bacteriana 11 años. Ahora, creo que vamos a llegar, acá dice 18 meses era el goal, o sea, por ahí un poco antes, si lo hacen, ¿no? Si llegan estas de fase 3 a inducir protección y avanzan con la aprobación. Es algo inédito. Todo este tiempo que se tardaba era porque desde la academia hasta los estudios preclínicos, fases clínicas, miren el tiempo que se llevaba, además, después hasta que se construían los lugares de manufactura, la manufactura, se aprobaba, bueno, si hubiéramos hecho lo que se hacía siempre, o si hubiéramos, no, yo no estoy haciendo esto, ¿no? Pero bueno, si estos países hubieran hecho lo que se hacía siempre, se calcula que hubiera sido para el 2036. Ahora lo que se pretende es, en esto, acortar todos los plazos de evaluación, hacer todas las fases, pero superpuestas y acortadas, y a la vez producir y hacer la manufactura antes de saber, que es lo que ya están haciendo, si la vacuna funciona o no. Y esto es más o menos, viendo justamente para MERS y SARS-CoV-1, lo que se había tardado y lo que ahora se pretende tardar, 6 años se tardó, igual después cuando ya había terminado el virus, entonces no llegaron a probarlas a campo, y SARS-CoV-1 más o menos 17 años, y no tenemos vacuna todavía, porque no está más el virus. Ébola, que sí se llegó a hacer una vacuna que se licenció, 15 años, bueno, y polio entre Salk y la Sabin, entre todas las pruebas, bueno, 60 años más o menos. Entonces, y otro récord, otra cosa impresionante, es que desde que China divulga el genoma completo del virus, casi con muy pocos, o ningún estudio preclínico realmente a largo plazo, porque 2 meses después no puede ser nunca a largo plazo, 2 vacunas comenzaron la fase 1 de ensayos clínicos en humanos. Esta es la de Moderna de Estados Unidos y la de China, de adenovirus. Estas 2 meses después, es todo un récord, nunca había pasado algo igual. Y ahora, ya les cuento, en todo el mundo
149 laboratorios, hay 38 vacunas en fases clínicas, 8 meses después. Esto es un récord total también, porque nunca hubo tantas vacunas en fases clínicas, y 149 a nivel preclínico. Hay un link que yo siempre entro, que ahora les voy a mostrar, que es este, donde se va actualizando la OMS, las vacunas que entran en fase clínica, y esto que les muestro acá. Si miramos al día de hoy, justo hoy se actualizó, en fase clínica, en fase 3 hay 38, pero en fase 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vacunas en fase clínica. Y ya se las presento, hay de adenovirus, que vamos a ver cuál es el mecanismo de acción, hay 1, 2, 3, 4 de adenovirus, 3 inactivadas, que esta es la más conocida, porque hay muchas vacunas como la hepatitis A, no sé, vacunas utilizando el virus inactivado, y un montón, de la rabia, conocidas que se usaron muchos años, pero estos vectores, todo esto no, nunca se usó en vacunas humanas aprobadas hasta ahora. Y después 2 de RNA. Fíjense que en fase 3 no hay ninguna de proteína recombinante todavía, hay muchas en fase 2, y hay algunas en fase 2 y casi todas en fase 1, que es también una de las plataformas más seguras, que ya se usa para hepatitis B, para HPV, pero bueno, la forma de hacerlo es bastante más lenta. En cambio estas es muy fácil de hacer, con la secuencia del virus enseguida se pueden desarrollar. Y a nivel preclínico, 149. Y algo que nosotros veníamos viendo cuando nos presentamos al proyecto, es que si bien ya había, cuando nos presentamos al proyecto, había 3 en fase 1, que fue en abril. Pero igual veíamos que los mismos países que ya tenían esas en fase 1, que en otro momento de la historia, la verdad, viendo que ya iban en fase 1, los demás esperan a ver qué pasa con eso. En los mismos países había cientos de proyectos preclínicos, que ahora cuando esto todo se desplazó desde abril hasta ahora, y pasa lo mismo. Aunque esté la de Oxford, en fase 3 hay otra de RNA del Imperial College de Londres, que igual se está desarrollando. Es decir, que los mismos países, ¿por qué? ¿Por qué no esperar si esas ya están re avanzadas, quedarnos esperando a ver qué pasa? Bueno, porque la realidad es que no se sabe si esas van a funcionar, los resultados de la fase 3 nos van a decir eso, que serán en 1 mes o 2 meses, y además no se sabe si pueden inducir efectos adversos que van a ser incompatibles con el uso. Y menos se sabía hace un tiempo cuando todos empezamos. Con lo cual, para tener soberanía e independizarse, la mayoría, si ustedes ven, de los países desarrollados y medianamente desarrollados, todos se lanzaron al desarrollo de vacunas. En realidad, yo pienso que cuanto más seamos, mejor, porque las probabilidades de que alguna sea exitosa, por supuesto, aumentan. Desde el punto de vista de Latinoamérica, llama bastante la atención también que los desarrolladores de vacunas, este es un gráfico de mayo, pero igual no ha cambiado mucho. Si ustedes ven, los que las desarrollan en realidad a nivel, enseguida, si ustedes miren Estados Unidos, China, Europa, Asia y Australia, ¿sí? Realmente es como, está totalmente, esto correlaciona totalmente con el nivel de desarrollo e inversión, ¿sí? Científica y tecnológica. Y si vamos a ver, por ejemplo, algo que ustedes seguro ya saben, es que la mayoría de los países desarrollados ya ordenó y ya pagó por dosis de vacunas desde antes de saber si funcionan. Ya han financiado Estados Unidos, Inglaterra ha financiado muchísimos proyectos dándole billones de dólares, este dinero para asegurarse después si esas funcionan las dosis de vacuna, ¿no? Y por ejemplo, Inglaterra, en este gráfico, ustedes ven, es impresionante, ya tiene, por todo lo que pagó, si estas funcionan todo lo que pagó, ya tiene 5 dosis por persona pagas, ¿sí? Estados Unidos parecido, Unión Europea 3, bueno, y ven cómo baja de acuerdo a, ¿sí? Y en cuanto a lugares donde se puede producir,
bueno, principalmente Estados Unidos, donde se van a producir todas las vacunas que están en desarrollo. Bueno, ahora aparecimos nosotros, Argentina, por este acuerdo de Stigman con Slim, de producir la vacuna de Oxford en Argentina, y se va a distribuir en México, y bueno, acá estamos entonces en el mapita, pero bueno, si ven la comparación, otra vez lo mismo, de países con gran desarrollo, pero bueno, acá tenemos India, que es un país en vías de desarrollo, pero que sí ha apostado muchísimo a la tecnología y a la producción en vacunas. ¿Qué tipo de vacunas se están desarrollando? Bueno, las plataformas son vectores virales que no tienen la capacidad de replicar, como son los adenovirus, vectores virales que tienen la capacidad de replicar, utilizar, por ejemplo, el virus de sarampión como vector para esta proteína Spike. El virus inactivado, esta es la más conocida, el virus inactivado con por ejemplo, Alum, u otros ayudantes, o solo. Vacuna, ahora vamos a ir viendo todas, vacuna DNA, vacuna RNA o vacuna proteínas recombinantes. El tema de las vacunas de ácidos nucleicos, que son las vacunas de ADN y las vacunas de ARN. La vacuna de ADN es un plásmido, ¿sí?, que codifica para esta proteína Spike, y que se da por inyección. El plásmido tiene que ingresar a la célula, codifica para esta secuencia, y llegar al núcleo, donde se va a transcribir el mRNA, que llega al citoplasma, donde se traduce la proteína. La proteína después va a tener que ser tomada por células dendríticas, y así se produce la respuesta inmune. Pero vean que la proteína se produce adentro de nuestras células, ¿sí? Estos plásmidos es muy fácil de hacer, es muy barato, son muy estables a temperatura ambiente, pero la forma de que entre, si uno administra solo intramuscular, entra muy poco a la célula. Lo están dando con una maquinita que es un electroporador que hace poros en la membrana, y acá se las muestro, y que es esta como una agujita que da un voltaje, y ahí entra entonces el plásmido. Pero bueno, pensándolo para lugares, países en desarrollo, realmente este tipo de vacunación no la veo como algo masivo, sino para países con instalaciones muy eficientes, países más escandinavos que los nuestros, ¿no? Pero sí es verdad que lo interesante de esta plataforma es la estabilidad, que es estable a todas las temperaturas. Mientras que esta, que es la de RNA, que es, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, que ¿cómo es la vacuna? Es el RNA que codifica para la secuencia de Spike, envuelta en una cápsula lipídica. Esto se internaliza en la célula, y el RNA, utilizando la maquinaria, los ribosomas de la célula, produce la proteína, ¿sí? Esta plataforma, ninguna de estas también nunca se probó, se han probado en algunas fases clínicas, seguro, para otras enfermedades, pero no han estado probadas hasta ahora en vacunas de ningún calendario del mundo. Sí, la de adenovirus, que ahora les voy a mostrar. Acá está. Bueno, entonces también después tenemos vectores replicativos, como les decía, y no replicativos. No replicativos quiere decir que el virus que codifica, en realidad el adenovirus es parecido a las vacunas de DNA, en el sentido que es el virus que infecta la célula y libera la secuencia para que la proteína se produzca dentro de las células propias, es lo mismo. Pero la diferencia es que este virus no tiene la capacidad de replicar, y bueno, como les decía, no hay hasta ahora trabajos en humanos, así en vacunas aprobadas que se den del calendario en ningún lado, solo en Estados Unidos, militares de entre 18 y... Bueno, sí, aparte, creo que lo que más me interesa es las preguntas, entonces quiero terminar rápido. Bueno, entonces, estaba con el tema de cómo era el adenovirus. Ay, creo que se cortó cuando les contaba de que no, por ahí esta es la de Oxford. ¿Escuchan? Sí. Okay. Esta es la de Oxford, la AstraZeneca, hay un montón de adenovirus, la de los chinos, CanSino, la de Johnson & Johnson, bueno, acá está anotado, está.
Merck, bueno, todos estos usan adenovirus. Que no se usaron hasta ahora en vacunas humanas, sí, estos vectores son mucho para terapia génica, que en algunos casos también tuvieron problemas, no es que todo salió bien. Pero que en Estados Unidos, yo justamente hace un tiempo vi que los militares de Estados Unidos se dan la vacuna de adenovirus oral de los 18 a los 55, a los 50 años, pero contra el mismo adenovirus, no como vector, sino dada, pero solamente está aprobada para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no para otros. Bueno, y bueno, y otros están trabajando en esto que yo les digo, de hacer, por ejemplo, el sarampión o la gripe, el virus de la gripe, y agregarle esta proteína y usar como vector estos virus. Y las vacunas a subunidad, que es la que para mí son las más seguras de todas, por eso la plataforma que elegimos, que son utilizar la proteína recombinante pura, y eso se agrega con ayudante y se inmuniza. Esto hay dos que son las más adelantadas, pero recién están en fase 2. Y después vienen, hay algunas en fase 1 y muchas en preclínica. Esas son las que van a venir a lo último. Y bueno, y después usar el virus inactivado, que eso sí es una estrategia que se ha usado toda la vida, como rabia, como les contaba, o hepatitis A, que es la vacuna, y muchas en fase 3, hay 3 en fase 3, casi todas son de China, porque el problema de esto, o sea, está buenísimo, a mí me encanta porque tiene todos los antígenos posibles, pero el tema es que uno tiene que tener un lugar para crecer el virus en condiciones de seguridad que tienen que ser muy altas para este virus, y que puede ser muy peligroso. Entonces, eso hace que puedan ser mucho más caras también. Y después el virus atenuado, que la verdad que hay muy pocas, no se está viendo, no veo nada que ni siquiera en fase preclínica, que bueno, por eso es una estrategia de vacunas, atenuar el virus, pero hay muy poco, yo no sé si porque hay, pero hay muy poco, porque creo que va a ser bastante difícil, y sobre todo asegurarse de que está bien atenuado y que la seguridad está bien, me parece que es bastante peligroso. Bueno, todas estas tienen ventajas y desventajas, todas las plataformas, ¿no? Inactivados ya les dije que son fáciles de preparar, seguras, tenemos todos los antígenos, pero el tema es la producción, que hay que hacer un lugar de bioseguridad, y que bueno, algunos inmunosuprimidos pueden tener algunos problemas. Bueno, atenuada seguro, con problemas inmunosuprimidos, o con la atenuada también. En cuanto a seguridad, no es, o sea, da respuestas muy fuertes, pero no es de las más seguras. Subunidad sí es de las más seguras y más estudiadas, pero el tema de la producción, el escalado, todo eso es lo que lleva mucho más tiempo. Los vectores virales tienen algo de seguridad, pero bueno, hay un tema con que pueda, como el adenovirus, pueda haber respuesta inmune, y eso también se vio para terapia génica, que haya respuesta contra el vector, y hay, de hecho, por ejemplo, la vacuna rusa, que es un adenovirus, usa un vector en la primera dosis y otro vector distinto en la segunda, para evitar este tema de que haya respuesta contra el vector, entonces en la segunda dosis no dé bien la vacuna. Las vacunas ADNA, fácil de producir, toda la historia, pero con este tema de que hay que dar con un electroporador, la verdad que no es algo. Y las vacunas de RNA, bueno, las vacunas de RNA también son muy fáciles, escalables, rapidísimo cómo se puede hacer esto, no están probadas así a gran escala, y el tema es las de RNA y las de vectores virales como la de Oxford, un tema que no lo están diciendo porque yo lo veo un gran problema, es que se tienen que guardar a menos 70, o sea, en hielo seco. Entonces el tema de la distribución va a ser un problema, o sea, realmente hasta que no, puede ser que lo puedan hacer en un principio, pero no es lo más aconsejable una vacuna que haya que guardarla a menos 70, por ahí en Europa sí tienen todas las instalaciones, pero nosotros todos los vacunatorios o lugares alejados, la verdad que no tienen las instalaciones para poder guardar una vacuna así. Esta es la de Oxford y la de RNA también.
ventajas. Bueno, al principio, esta la puse porque era lo que se pensaba al principio, ¿no? Al principio digo mayo, como si fuera hace un año, y no pasó tanto tiempo, mayo, junio. Lo que se quería era decir, bueno, como va a haber muchas vacunas en fase clínica, entonces de alguna forma, para poder ver cuál es la mejor, vamos a tratar de estudiar, armonizar todos los trials, y entonces se proponía de Estados Unidos que ellos iban a colaborar y estudiar todos los trials para estudiar la respuesta inmune de todos por un mismo grupo, la respuesta T por un mismo grupo, todo así. Bueno, esto ya les digo que no pasó, entonces cada trial está siendo rigurosamente evaluado, pero no es que todos en comparación con todos, entonces puedes ver cuál es mejor que cuál, no va a ser muy fácil. Si van a proteger o no van a proteger estas vacunas que están en fase, se va a ver en fase 3. Al final de la fase 3, la diferencia entre los placebos versus es lo que va a decir. Y ellos están buscando, para que sea aprobada, piensa que con un 50% de protección pueden tener la aprobación de la autoridad regulatoria, que si es en Estados Unidos es la FDA, si es en Argentina es la ANMAT. Bueno, pero bueno, en ensayos de protección sí hay hechos en monos. Es decir, quiere decir que se vacuna y se desafía con el virus y se ve la carga viral. Y en monos se hizo justamente con esta de inactivada con ayudante, la de China, que esta es la misma, esta del ensayo de monos, es la misma que ahora se empezó a probar en Argentina. La Fundación Huésped está haciendo este ensayo clínico de esta vacuna china, que está en fase 3. Y la de Oxford también mostró en monos, bueno, son 3 y 3, este ensayo es bastante tranquilo, pero por ejemplo lo que muestran es que no hay protección de la carga viral, pero sí protección de la patología, que igual es importante. O sea, los monos desafiados no tuvieron respuesta patológica en pulmón. ¿Qué probabilidades hay que alguna de estas vacunas sea exitosa? Bueno, como yo les decía, cuanto más, mejor, porque para enfermedades infecciosas, de pasar de fase 1 y 2 a la 3, esto va bajando el porcentaje de aprobación, y en general para infecciosas un 33% son exitosas, si entran en las fases clínicas. Y bueno, viendo que hay 38, podríamos tener... ¿Hay una pregunta? ¿Cuál es el modelo de la vacuna que prueba Huésped? El modelo es en monos o en ratones infectar o sea, uno vacuna y después se infecta por vía intratraqueal con el virus y se ve por histopatología en pulmón si hay daño y además se ve carga viral en nivel nasofaringeo y en pulmón. Entonces, si baja la carga viral, bueno, no sé si me explico. Sí. Bueno. Entonces, de todo lo que estuvimos viendo, la mayoría, o sea, un problema que podría haber, espero que no pase, y es que como todas se basan en esta proteína, todas las que están, si esta no llega a ser el antígeno que funciona, la verdad que se caerían muchas, porque está todo basado en esta proteína. Tanto para recombinantes, DNA, adenovirus, bueno, todo es eso, ¿sí? Esto de la inmunidad de rebaño ya lo vimos. Y bueno, por ahí contarles un poco de qué se trata el proyecto que estamos haciendo nosotros. Nada que ver con estos grupos, el financiamiento que tenemos y las capacidades, porque si bien somos 12, en el laboratorio somos 7 yendo por el tema familiar y todas las cosas, hay otros que trabajan en la computadora. Bueno, pero la idea nuestra es utilizar proteínas recombinantes. Nosotros el tiempo que tenemos, hasta que termine el proyecto por la financiación, solo vamos a poder terminar una etapa preclínica, y después vamos a tener que conseguir más financiamiento para pasar a las otras etapas. Nosotros elegimos, como les decía, proteínas recombinantes porque nos parece, teníamos experiencia, pero ustedes, ahí, yo le quería contarles que yo hice mi tesis doctoral en vacuna de RNA, y mi primer becaria trabajó mucho en vacuna de RNA, o sea que sabemos trabajar con eso, pero bueno, nos parecía que por los tiempos y también por el tipo de producción que puede haber en Argentina, no era la plataforma para elegir, y el tema de la seguridad también, por lo menos para mí.
vamos a evaluar diferentes rutas de administración con ayudantes conocidos. Este es el grupo nuestro. Somos principalmente 3 grupos: instituto, inmunólogos, virólogos y expertos en estructura de proteínas. Y nosotros en el grupo de las inmunólogas ya veníamos trabajando hace muchos años, que eso es lo que fue financiado por la Fundación Bill Gates hace como 10 años. Veníamos trabajando en nuevos compuestos para mejorar la administración de vacunas orales. La vacunación oral es como la vía preferida de campo de vacunas, y en realidad de la mayoría de los fármacos, ¿no? Porque no tiene adversión, no se necesita jeringa, personal adiestrado, bueno, un montón de ventajas que ustedes saben. Pero bueno, lamentablemente cuando ustedes ven el calendario de todas las que hay, de todas las que se están desarrollando, solamente hay 2 de calendario. Bueno, la Sabin, que ahora se sacó en Argentina, pero que en algunos países sigue dando, y la rotavirus, que son cepas atenuadas. ¿Por qué hay tan pocas y por qué es tan difícil desarrollar una vacuna oral? Bueno, una que si uno utiliza una proteína recombinante o antígenos puros, bueno, la degradación en el estómago e intestino, que es altísima, y otra es que principalmente en el intestino, en vez de inducirse respuestas inmunes, hay tolerancia, que explica por qué no desarrollamos respuesta inmune contra los antígenos de la dieta. Es como un kilo de galletita, nada, o sea, la mucosa intestinal está preparada para frenar respuestas inmunes en vez de para inducir. Así que esta es una de las 2 cuestiones que es muy difícil de desarrollar. Y nosotros encontramos un compuesto, y después ahora descubrimos otros más, que lo que vimos es que tenía 2 actividades. Podía inhibir parcialmente la degradación en el estómago e intestino, un 40 o 50%, y además tiene capacidad de reclutar células dendríticas e inducir una respuesta adaptativa si yo lo mezclo con el antígeno. Esa es una proteína que, bueno, demostramos que inhibe a las proteasas, que mezclado lo hace, que induce respuestas CD4 y CD8, y probamos en diferentes modelos. Me está tapando la pantalla. Probamos en diferentes modelos que después les cuento, y el último, que fue hace 2 años, en pollos, por ejemplo, si se le da por vía oral la proteína recombinante a pollos, y después se infecta con un virus de la bursa aviar, donde lo que se ve son daños histopatológicos en la bursa. Esta es la proteína sola oral, y si se combina con esta MP19, que es esta proteína que yo les digo, veíamos que había reducción casi total en los daños patológicos, había protección. Y también por vía intramuscular MP19 mejoraba. Vimos contra EGEC, y bueno, después durante los años, durante muchos años colaboramos con diferentes grupos, y vimos que el modelo TEC, en todos los casos veíamos que mejoraba la protección en modelos preclínicos, ¿sí? Lo máximo que llegamos nosotros es a pollos, más que después ratón y pollos. A nivel clínico todavía no hicimos nunca nada. Y después esto fue en colaboración con GSK, sabiendo esta capacidad de esta proteína, que no lo habíamos visto para ninguna, hicimos un screening en una base de datos de todos los inhibidores de proteasas de otras bacterias que tenían actividad parecida, y hicimos un screening bastante grande, y encontramos 5 moléculas que tenían esta capacidad de aumentar la respuesta inmune cuando eran administradas por vía oral. Y lo interesante es que no son iguales todas las moléculas, el tipo de respuesta que dan no es igual, con lo cual pensamos que cada una podría ser aplicada para diferentes enfermedades de acuerdo a lo que se necesite. Pero básicamente la idea es que con estos compuestos nosotros podemos mezclar con el antígeno, induce respuesta TGLP1, respuesta CD8, anticuerpos dependiendo de la estructura del antígeno, no con todos, se disminuye la dosis que se necesita de antígeno, bueno, se produce de forma recombinante, ya vimos la estabilidad a diferentes temperaturas, y básicamente se podría mezclar con, si uno tiene el antígeno a su unidad, y darlo por vía oral. Tenemos las patentes de estos compuestos aprobadas en Estados Unidos, Europa, bueno, en otros países, y presentadas, la de los nuevos compuestos, presentada en Estados Unidos y en Europa y en otros países. Y esto es lo que les contaba, de que la primera opción de licencia, o sea, la licencia de MP19 la tiene Immunova, que es la empresa esta biotecnológica que está haciendo el suero equino, pero la primera opción de sublicencia y de licencia la tiene GSK. En realidad estamos haciendo pruebas con ellos, con antígenos de vacunas de ellos, y en un tiempo, de acuerdo a lo que nos dé, pueden tomar una licencia, pero para SARS-CoV, viendo la emergencia
sanitaria, nosotros no tienen ellos, o sea, la dejaron libre para que nosotros podamos trabajar y trabajar con cualquier empresa, así que bueno. Entonces nosotros en nuestro proyecto proponemos utilizar estos compuestos mezclándolos con proteínas recombinantes de SARS-CoV, pero también sabemos, porque la idea de este proyecto no es, o sea, si bien nosotros veníamos trabajando con estos compuestos y nos parece súper interesante, la verdad que como principal motivo es ver si desde Argentina podemos, desde un laboratorio de investigación científica, como hicieron en otros países, desarrollar una vacuna que se pueda producir acá y que sea propia, que sea del CONICET o que sea de una empresa, pero que pueda ser distribuida y producida acá, para nuestros requerimientos. Y entonces sabemos que cuando alguien tiene algo nuevo, como estos compuestos, puede ser que el tema regulatorio y todo eso nos haga demorar más. Entonces nosotros también estamos probando la vía de administración convencional con adyuvantes conocidos y permitidos en nuestras fórmulas de vacunas, y la que primero salga y que tengamos, ya tenemos algunos resultados, también por vía intramuscular muy buenos, es lo que más queremos, es tratar de que esto se escale y que lo pueda producir alguien acá y que podamos llegar a producirlo GMP para que una empresa o el Estado lo podamos aprobar en una fase 1. Entonces nosotros nos enfocamos en dos plataformas, que son en célula GEC y Báculo, que tienen que ver con, las elegimos por el tema de las plataformas que hay en Argentina para producir, y estamos estudiando la respuesta inmune de estas fórmulas. Y bueno, los antígenos que elegimos son 2, y ahora estamos agregando otro más, que es RBD, que estudiamos la estructura y cómo se comporta, y la nucleocápside, y lo estamos probando en diferentes formulaciones con diferentes adyuvantes. Pusimos a punto también todo el ensayo de seroneutralización, para estudiar los anticuerpos neutralizantes, y como les contaba, ya tenemos algunas fórmulas que dan respuesta muy buena de anticuerpos neutralizantes, un poco más altas también que adyuvantes como los que usaron para la gripe pandémica, MF59 y otros. Así que si miramos en las etapas de desarrollo de una vacuna, nosotros diseñamos los targets, expresamos las proteínas, inmunizamos, estudiamos la capacidad neutralizante y estamos teniendo la respuesta T. Bueno, faltaría un poquito más para ver si podemos llegar a una fase clínica acá en Argentina, algunos meses más de estudios. Así que bueno, escucho preguntas. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos. Fue amplísimo. Me imagino que a todos les debe pasar que tienen montones de preguntas. Así que bueno, empecemos, ¿no? No. ¿Vos, Carlos, les das el audio? No escucha Carlos. Oh. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Cada uno se abre su propio audio. Ah, ¿Me escuchan? Bueno. Sí, Juancho. Bueno, te felicito, Juliana. Aunque yo haya entendido el 10%, me es más que suficiente. Es un tema, reconozco que es muy difícil y muy especializado, aunque vos lo trataste a las mil maravillas. Ahora yo quiero decir algo que es muy importante para los integrantes del grupo. Somos todos de la generación del 70. Somos de la generación de tus padres. Y para nosotros es un orgullo que una hija de un matrimonio, de una pareja de esa generación, tanto Alicia como Héctor, estén militando ahora en la ciencia. Nosotros en esa época quisimos y militamos en la profesión, pero tal vez con otros objetivos. Y vos estás logrando que esa militancia a través de la ciencia beneficie a la gente, beneficie a la humanidad, que es también lo que pretendíamos todos los que estamos en este grupo, que somos de esa generación. Así que bienvenida, Juliana, hija nuestra.
Bueno, gracias. Sí, es muy fuerte igual que me digas eso, porque para mí creo que la máxima angustia o la máxima cosa tan fuerte es esa expectativa tan grande, o sea, de la sociedad por un lado, porque vamos trabajando un montón, pero no podemos, siento todo el tiempo que no estamos pudiendo llegar a lo que se necesitaría, y por el otro lado, sí, seguramente mi cuestión familiar y todo eso. Que no tengo cosas. Que nunca vamos a poder, porque también siempre siento que nada, que ni comparación, el nivel de entrega y de capacidad que tuvieron ellos con lo que somos nosotras. Seguro que porque la sociedad cambió, pero por ahí porque nosotras, no sé, la verdad que cuando uno se compara es totalmente diferente. Y también sabiendo, lamentablemente, y lo que nos está pasando, y que sepan, es que no es tan fácil, o sea, que no es tan fácil, no es nada fácil, o uno ve que realmente, ¿por qué desde Argentina esto no se ha hecho antes? ¿Cómo puede ser que lo que estamos descubriendo ahora, que en Argentina no se produzca casi ninguna vacuna? No puede ser, es algo que yo no lo puedo creer. Y bueno, tiene que ver con muchas cosas que han pasado, que se han dejado, aunque hayamos tenido buenos gobiernos, igual, en algunos puntos, no se le dio la importancia a tener soberanía en ese sentido, que eso es lo que yo a veces estoy bastante indignada, porque realmente en ese sentido se amplió mucho el calendario, pero todas las vacunas que se dan son compradas afuera. Y entonces queda la del Maestegui, que tiene poca capacidad para producir la fiebre hemorrágica, y después casi nada. Es increíble. Y bueno, entonces realmente nosotros ahora estamos todo el tiempo trabajando, pero pensando a ver cómo hacemos para, y no vemos tampoco, lamentablemente, una cuestión, vemos en la gente o en ustedes mismos, la gente como una idea que estaría muy bueno de Argentina tener soberanía y tener capacidad de producción de nuestras cosas, pero todavía no lo vemos a nivel, no sé si por la pandemia, es un gran acompañamiento estatal, que es lo que necesitaríamos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ciencia, todos juntos, para que esto avance, porque no podemos ser nosotros solos. Y bueno, ese es un tema. Así que bueno, si quieres... Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Felicitaciones, Juliana, muy buena tu presentación. Si vamos a hablar de soberanía, bastante difícil en los tiempos que nos han pasado, y vos pensás que hace un año no teníamos Ministerio de Salud. Sí. Así que bueno, creo que esa es una parte de la respuesta. La pregunta que yo quiero hacerte es, aproximadamente, ¿cuáles van a ser los costos de las vacunas que podrían llegar en los primeros tiempos? Gracias, Sí, justo lo vi en la lista ayer, que de los costos aproximados. Bueno, la de Oxford tiene un costo que yo no lo puedo creer, sabiendo que se tiene que transportar en hielo seco, para mí está totalmente subsidiada, porque no puede ser, $4, dice. $4. Y después está la de Moderna, $30, RNA 35, las recombinantes 28, y las más caras, que para mí puede ser que son las que funcionen mejor, son $120, la de China, que es el virus inactivado debe ser por este tema de cómo lo producen, ¿no? Ese es el costo que se lee en el... Pero bueno, $4 me parece para guardar en hielo seco imposible, pero bueno, creo que está todo financiada, no sé. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Gracias por la presentación, pero ¿tiene sentido eso que están hablando últimamente de que el barbijo, tapaboca, puede actuar como algo, como una variolización, como una... se habló en los diarios, ¿no? Como que hay como que puede ir produciendo una inmunidad por una infección con menor carga de virus, algo así, ¿tiene sentido o no? No, lo que yo leí del barbijo es que en realidad, si vos te infectás con una carga más baja, bueno, la probabilidad de que tu sistema inmune lo pueda prevenir va a ser más alta. O sea, si vos no es lo mismo una carga altísima, o sea, un balde de virus que un poquito. Entonces,
en ese sentido es que te vas a proteger si usas barbijo, aunque te infectes, o una persona te escupa encima y algo, el virus te entre, pero como la carga viral es mucho más baja, tu sistema inmune seguramente cómo curse la infección va a ser más leve que si tuviste no sé, te estornudó alguien al lado sin barbijo, en ese sentido. ¿Puedo preguntar? Adelante. ¿Puedo? Bueno, te felicito, Juliana, lo mismo que el doctor, es un tema complicado, pero quería saber una cosa, dado que la infección natural estimula también la inmunidad celular CD4 y CD8, ¿por qué se está hablando, y acaso incluso el doctor que está estudiando la vacuna en el hospital militar, que se dice que también unos reportes en el mundo? Me perdí la última parte de la pregunta. No, Sí que todas quieren, además de dar anticuerpos neutralizantes, dar respuesta T, justamente esta respuesta celular, por este tema que les conté de las personas que la mayoría de las personas tienen anticuerpos, tienen respuesta T, y mientras que la respuesta de anticuerpos es bastante variable, no es tan. Entonces se buscan las dos cosas. Sí, el tema era que se reportó una serie de, incluso el médico que la estudia en el hospital militar, aparentemente dicen que estuvo con 2 veces desde que está estudiando la vacuna. A eso me refería, ¿no? Que Pola tuvo 2 veces, que se infectó 2 veces. Sí. Me refiero a la infección natural, ¿no? Ok. Sí, en realidad hasta hace unos meses nadie hablaba de que pensábamos que no se podía reinfectar a alguien o que quedaba una memoria, aunque era uno asintomático, porque en monos, por ejemplo, se había infectado, se había hecho la reinfección y los monos no se infectaban de nuevo, pero no solo Pollack, sino en Japón ya reportaron creo que 2 o 3 casos, y estudiados bien, en el sentido que hicieron la secuencia del virus, que se reinfectó, porque Pollack lo cuenta así nomás y no sabe si se reinfectó con el mismo o está hablando de otra, pero bueno, estudiados bien a nivel científico, y sí hay 2 personas que se reinfectaron con coronavirus, pero con una cepa algo cambiada, porque de mayo ahora la cepa cambió, no es igual. Y en el primero, la persona que se reinfecta no tiene casi síntomas graves. En el segundo, lamentablemente, y eso es lo malo, que mostraron, lo tuvieron que internar. O sea, eso no es bueno, porque si fuera que uno se reinfecta y después no le pasa nada, bueno, hablamos de que tuvo una inmunidad que le previno la infección, pero este segundo caso, pero bueno, son 2 casos, y la verdad que no sé si podemos hacer una conclusión de esto. De todo el mundo todavía son muy pocos. Gracias. Pues sabes que yo estoy haciendo seguimiento de pacientes ambulatorios y después de un mes varios vuelven con los mismos síntomas. No se hizo el estudio, es verdad, puede ser otra cosa, puede ser otro virus, pero tienen la misma sintomatología, es como una recaída o una reinfección. No es posible acá en La Matanza. No, porque estamos en Matanza, son pacientes de Matanza con varios problemas y aparte falta de insumos también en los hospitales y sobrecarga de trabajo. Claro. Entonces se los considera de vuelta positivo y se vuelve a aislar y ver el seguimiento, a ver qué va a pasar. Sí, porque lo que se está viendo es que la infección natural, los anticuerpos bajan bastante. O sea, bueno, eso pasa con algunas otras infecciones, típica de los resfríos, que nosotros nos volvemos a infectar seguido. O sea, no pasa, qué sé yo, el tema, como pasa con varicela, que bueno, una vez uno se agarra una vez y nunca más. Eso no es que pasa con todos los virus. O sea, y parecería que no da una respuesta muy fuerte natural. Pero sí, una cuestión que cuando los medios dicen, bueno, no, la respuesta natural no es muy alta, entonces las vacunas no van a servir, eso no es verdad. O sea, la infección natural puede ser baja, porque el virus tiene, pero la vacuna se da de otra forma, o sea, no se da el antígeno en la misma forma, con el mismo ayudante, o sea, es otra cosa, es algo inventado la vacuna, o sea, no es igual que la entonces, la respuesta inmune que puede desarrollarse por una vacuna puede ser de larga duración, y la infección natural no.
O sea, puede ser o no, hay que probarlo, pero digo, no es que porque una cosa lo sea, lo otro no lo va a hacer, solamente eso. Un detalle que yo te quería preguntar, cuando sabemos que la anosmia y la pérdida del olfato y eso es un carácter clínico importante, ¿no implicaría que hay una replicación viral y que en vez de oral podría intentarse una vacunación intranasal que podría cumplir una función a nivel local además? Sí, en realidad para vías respiratorias, de mucosas, la aplicación nasal sería la preferida, porque cuando uno da por vía nasal, seguro que la respuesta se desarrolla en pulmón. Por oral se va a desarrollar en el intestino y algo se vio que en pulmón. Lo de oral es porque es más fácil y la vía nasal tiene algunos peligros. En unos ensayos preclínicos que hicieron, gente le empezó a agarrar parálisis de Bell porque vos tenés contacto del bulbo olfatorio directo con el sistema nervioso central. Entonces, la oral es mucho más segura. Pero en realidad, tenés toda la razón del mundo. Nosotros estaremos a probar nasal. Y hay una de la fase 1 de China, acaba de entrar, que es nasal, que es la gripe modificada. Bueno, en Estados Unidos se da la de la gripe nasal. En China acaba de entrar una nasal, la primera, en fase 1, que es de China. A mí me encantó. Y el hecho de que se elimine también por materia fecal, ¿implicaría que la masa crítica que tenés que vacunar puede ser un poco menor porque se va a diseminar, va a producir algún efecto rebaño la vacuna? No sé, habría que, por ejemplo, para polio se vio que sí, pero en realidad eso pasa en lugares donde no tienen las medidas de higiene adecuadas. Bueno, por eso son eficientes la vacuna de la polio, la INE, en otros lugares por esta diseminación vía fecal, pero en realidad en otros países donde vos tenés eso no va a pasar. Pero sí que hay replicación del virus en el intestino, eso seguro. Las células del intestino tienen receptor para ACE y está lleno ahí del virus. Juliana, una pregunta. Una pregunta que no es científica porque no tiene ninguna base científica, pero es de lo que uno escucha. ¿Qué es lo que esos que son antivacunas, ¿no? Que dicen que algunas vacunas modifican el ADN de la persona? ¿Qué quieren decir con eso? Si lo has escuchado, ¿no? No, sí, o sea, como estas vacunas son de ADN, o sea, todas no, de las que te conté, pero la vacuna de ARN, Pfizer, Moderna, es el ácido ribonucleico que entra a la célula y no tiene ninguna secuencia para integrarse ni nada, pero bueno, es un ADN que entra en tu célula. Entonces, el miedo es que haya algún cambio. Yo creo que tampoco hay que ser ciego y no tenerle miedo a nada, en el sentido, hay que evaluar la seguridad, y para mí hay que evaluarla a mucho más largo plazo de las cosas nuevas. O sea, 3 meses no es a largo plazo. Para mí largo plazo es unos años. Pero bueno. Es decir, lo que quieren decir es que se podría modificar el ADN de la persona que recibe la vacuna. Eso no entiendo. Pero igualmente, sí, yo no los escuché. O de las células germinales. Es la célula propia, en realidad, pero tampoco es un lugar localizado. O sea, no se va a modificar todo el ADN de la persona, a menos que uno lo haga, no sé, en médula ósea, no sé, donde las células van a salir para todo el cuerpo. Digamos, si lo hace en vía intramuscular como son estas, es solo local, donde las células, sí, el ARN entra en las células propias y ahí se produce. ¿Pero de las células germinales podría ser? Y no, si no vacuno ahí, no. O sea, en el músculo no tengo nada, no. Discúlpame, en la misma línea de la pregunta, porque uno se pone en una posición absolutamente pro vacuna. Creo que todos los que estamos acá somos absolutamente pro vacuna. Claro, ese es un tema. Hay mucha campaña antivacuna, y a veces gente muy honesta recibe, y uno muchas veces no sabe. Entonces yo te voy a hacer una pregunta que refleja mi desconocimiento, digamos, porque a veces uno se encuentra que no sabe muy bien cómo hacer. Por ejemplo, porque también en el fondo tiene algunas dudas respecto a hasta dónde puede ser segura una vacuna cuyo efecto a largo plazo no se conoce, porque como todo del coronavirus no se conoce. Entonces yo te pediría, bastante lejos del alto nivel científico con el que vos presentaste todo, que
que nos des algunos elementos como para refutar esas ideas, porque uno quisiera, y también tranquilizarse. Yo tengo muchas ganas de vacunarme y también un poco de miedo, hasta de punto de vista No, pero personal. yo lo que diría es, tampoco el positivismo, o sea, a mí no me gusta el positivismo falso, eso, va a funcionar, en abril sale la vacuna, todas van a funcionar, no hay ningún problema, porque también el otro que te escucha, si es una persona un poco también descree, porque uno hablando así, sin... La verdad es que hay que esperar a que estén las pruebas estas y ver qué pasa, y esperemos, o sea, qué sé yo, o sea, también decir, yo a mí me preguntan los conocidos, o mismo ustedes, o la gente que yo digo que hay que esperar desde el punto de vista científico a ver qué resultados dan eso y y serán las autoridades regulatorias, la ANMAT en Argentina y la FDA, para mí las que tendrán en sus espaldas, no nosotros como personas, la culpa o no de haber aprobado algo así, porque tampoco nosotros podemos salir a defender algo que no se sabe. O sea, digo, a mí esto también me cuesta con el tema de los antivacunas, pero yo no voy a defender porque sí algo, lo único que le voy a decir es que para mí, hasta ahora, todas las vacunas que se probaron, lo que más se evaluó es la seguridad, hasta ahora, realmente es impresionante, cualquier vacuna que haya funcionado, pero que no era muy segura, se descartaba por el miedo a los juicios. Eso es lo que más se evalúa durante años, y entonces con ese sentido no hay tanto problema, pero sí es verdad que con lo rápido que están yendo ahora, hay como es verdad que hay una mezcla de entre apurarse tanto y realmente tener el tiempo suficiente para evaluar la seguridad a largo plazo. Y bueno, aviso que queda un minuto, Juliana, aviso a todos que queda un minuto y nos volvemos a conectar porque todo esto de preguntas y respuestas es lo más interesante. Sí, Juliana, te dejo una pregunta. La autoridad regulatoria, porque nosotros, ojo con estar militando, podemos usar entre nuestras palabras nosotros, militando algo que se tendrá que evaluar. O sea, a mí como la de Oxford todo bien, pero yo no voy a militar, voy a esperar a que estén los resultados y ver si funciona. Pide la palabra. Sí, si quieren nos desconectamos y nos conectamos de nuevo porque ya estamos a punto, ¿no? Nos desconectamos y nos conectamos. No, esperemos, seguramente nos desconectará la máquina, como ustedes quieran. Bueno. Y lo que no sabemos hacer y que lo que nos falta es la conexión sector productivo con las universidades y el sector de salud. O sea, lo que nos falta es un puente que casi no existe en Argentina. Entonces, es lo que más nos está costando o que tenemos que salir a buscar. Y además, como ahora se va a producir esta de AstraZeneca en este laboratorio de Sigman, bueno, vemos que por ahí no hay tanto interés, porque en realidad es verdad, ya al principio, si no se producía acá o no había nada acá, la verdad que fue uno de los grandes motivos nuestros. Bueno, no hay nada acá hasta que nos llegue, como pasó con la gripe, que nos llegó la vacuna 2 años después. Bueno, estaría bueno empezar algo para que si no llega lo de afuera, bueno, pero ahora ya están viendo que se va a producir. Hay que ver si esa funciona. Si esa funciona, nosotros vendríamos después y más tranquilos a suplir o a sustituir una importación, que hay que ver si la Argentina está dispuesta y le interesa a nivel político hacer una cosa así, porque ya se produce acá. Entonces, eso también es un tema. Juliana, una pregunta. Esta de AstraZeneca es la que ha dado la mielitis transversa, ¿no? Sí. ¿Y esa complicación es grave? Y ustedes saben mejor que yo. No, pero no me refiero a la enfermedad en sí, sino al desarrollo de la vacuna, si eso, bueno, si según lo que vos sepas de lo que se ha publicado, si tiene que ver con la vacuna o están diciendo que no. Si hay muchos juegos políticos. No sé, yo leí una nota de New York Times o no sé dónde, que no sé, bueno, también hay que entender las notas de dónde salen y por qué, la verdad, uno cuando lee los medios. La realidad es que son 2 pacientes ya que tuvieron la mielitis transversa, son 2 mujeres. Y no sé,
y la probabilidad, lo que decían ahí, es que la probabilidad de tener en Estados Unidos, que tienen los datos, es de 1 en 600.000 o 300.000, y esto era de 8.000 vacunados en Inglaterra, 2. Todavía parece que el porcentaje que le está dando pareciera no estar relacionado con, o sea, son 2 personas que se vacunaron con la vacuna, obvio que no son placebo, porque si no, no sería esta historia. Pero parece que las autoridades regulatorias todavía no lo ven como algo grave en ese porcentaje. Me imagino que si aparecen más casos, realmente lo sería. Quería hacer un comentario. Por lo que yo leí también en el New York Times, un paciente es un paciente con mielitis transversa y otro es con un ELA. Pero bueno, con un número tan grande de pacientes, que la posibilidad de que tengan alguna enfermedad durante el curso del tiempo de espera, etcétera, existe. Yo te quería agradecer por la charla que das, ¿no? Por tu generosidad, pero además por la importancia de lo que haces. Los que hacemos medicina asistencial, yo hago terapia intensiva, después de escucharte a vos, nos sentimos como unos primates inferiores, a pesar de leer todos los papers y demás, porque me doy cuenta de que hay un nivel de ciencia muy, muy importante, muy cuidadoso. No, ese comentario quería hacer, que un paciente es mielitis transversa y otro es una esclerosis lateral amiotrófica. Pero son los dos del sistema nervioso central, por eso no les gusta. Sí, pero que son números tan grandes de pacientes y edades que pero comprenden. Es lo que dice, yo no lo sé, pero dice 2 casos en 8.000, mientras que la probabilidad de tener algo así en Estados Unidos es 1 en 600.000. O sea, la probabilidad le aumentó acá con la vacuna. O sea, no es igual, no es la misma estadística. Igual son 2, esperemos. La verdad que ojalá que no pase eso por las personas vacunadas realmente. Y por todos, ¿no? Hay que esperar. ¿Sigue frenada la prueba? No, otra cosa que me llamó la atención de esa nota, que no sé si estarán, es que la siguen en Inglaterra, Brasil, mientras que en Estados Unidos todavía la siguen frenando. No sé. Lo que no entiendo es si la vacuna esta de Oxford, que va a ser acá en la Argentina, hay que transportarla a menos 70 grados, a nosotros no nos sirve. No sé. ¿Cómo se va a vacunar Santa Cruz? ¿Hay en todas las localidades algo para mantener la vacuna a 70 grados? En Jujuy, en Formosa, en mismo Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, es ridículo. Más vale que le den la plata a ustedes, ¿no? Sí, gracias, Fernando, eso no va a pasar, por acordarte. Pero sí, realmente, pero ni siquiera es eso, aunque llegue a Buenos Aires, porque la van a distribuir en México, o sea, la van a envasar en México, o sea que de todas maneras de México a Argentina tiene que llegar en aviones, o sea, sí, es algo que no vi todavía la discusión esa, pero bueno, están hablando de que la van a transportar con hielo seco, y imagino en aviones a toda la Argentina. Te quería hacer una pregunta, Juliana. Bueno, y me sumo a los comentarios en el sentido de darte las gracias y felicitarte por tu trabajo. A la hora de ver las dificultades y las insuficiencias en los volúmenes de producción que se supone que va a haber para la cantidad de gente de todo el mundo que habría que vacunar, viene el tema de las priorizaciones. Sí. En general, lo que se está diciendo es que se van a priorizar a los viejos como nosotros, con enfermedades preexistentes, como los grupos más vulnerables. Pero... Primero personal de salud, en realidad, están diciendo. Bueno, también personal de salud, claro. Pero bueno, aunque en un número menor, los chicos también enferman y los chicos también mueren. Y hay alguna gente por ahí que ha dicho de que sería más eficiente priorizar a los superdiseminadores, a los
Pero ¿cómo los identificás? No es tan fácil. Sí, supongo que no es fácil. Pero bueno, quería pedirte algún comentario acerca de esto. De lo que estuve escuchando, sigo viendo de cuáles van a ser las prioridades. Como va a haber para el 20%, la primera tanda que salga de la vacuna que produzcan, si está de Oxford, van a tener dosis para el 20% de Latinoamérica. Así que en todos los países, la prioridad, bueno, Argentina lo tendrá que decidir el Ministerio de Salud, por lo que yo escuché, era prioridad, personal de salud, después individuos con alto riesgo, o sea, riesgo, o sea, adultos mayores con mayor riesgo, y esenciales, ¿no? Trabajadores esenciales. Nos anotamos en todas, Juliana. En bueno, todas sí, son personal de anotados. salud, trabajadores en todas. Sí. Somos tan de riesgo que hasta nos contagiamos por Zoom. Yo igual les quiero agradecer porque realmente para mí la medicina o trabajar en el sistema de salud, nosotros los científicos, realmente al contrario, valoramos mucho más cómo han puesto el cuerpo y cómo lo ponen día a día que nosotros que estamos en un laboratorio que nada que ver, con las cosas que ustedes han tenido que ver y ver, así que por favor, la intelectualidad es afina por ahí por la presentación, pero la verdad que realmente la medicina y la gente que trabaja en sanidad para mí es un orgullo total. Juliana, una situación. Es decir, nosotros estuvimos tratando en el último tiempo en Posadas, hace 4 o 5 años, de establecer una fuerte conexión con la UNSAM para hacer de lugar de lugar de ensayo, digamos, ¿no? Pero si necesitas algo de todo eso, sí. Con el Parovicien, que hay muchos de aquí que son del Parovicien, o con el Posadas, podríamos vehiculizar lo que vos necesites. O sea que también nos podés pedir cosas. Sí, yo siempre veo, y justamente cuando hablaba de mismo los inmunólogos o los que trabajan con el tema no solo COVID, ¿no? Porque bueno, ahora COVID, pero bueno, hay un montón de enfermedades en Argentina que tenemos que seguir estudiando, que son re importantes, de la pobreza sobre todo, y bueno, estaría re bueno, yo estuve hablando también que era por el tema de Chagas, ¿no? Pero estaría re bueno tener una buena vinculación con los hospitales para poder analizar muestras, nosotros tenemos re buen citómetro, tenemos un montón de cosas que se pueden analizar y trabajar y hacer ensayos de colaboración científica. Bueno, y acá en este sentido, si nosotros llegamos a una fase 1 alguna vez, o si podemos conseguir financiamiento, seguro que me encantaría que se pruebe en diferentes lugares, donde se pueda, pero bueno, para eso necesitamos más financiamiento, y sobre todo lo que necesitamos también es esta parte de la producción GMP y con todas las regulaciones que necesitamos para que pueda pasar a una fase clínica, ¿no? Pero bueno. Bueno, gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta que me parece quedó pendiente por ahí? ¿O comentario? Yo por ahí hablarle en ese sentido que a mí me pasa lo mismo que a ustedes, ese tema de los antivacunas y cómo se pone uno, como para no ser antivacunas, a defender todo, digamos, esa cosa que hay una contradicción, y bueno, yo creo que de alguna forma hay que llevarla, no dando la razón en todo, pero tampoco justificando, siempre hay que decirles, por lo menos, bueno, hay que esperar las pruebas, hay que esperar que se evalúe, esperemos que, pero decir, como a veces yo veo, mismo compañeros míos, esto va a funcionar, para mí no es científico decirlo así, o sea, hay que hacer Juliana, el problema de los antivacunas es que están contra todas las vacunas, y claro, además de estar contra todas las vacunas, están contra que se investigue esta vacuna. Sí, 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 con lo de Bill Gates y todo, encima yo soy como el... No, vos estás vendida al imperialismo de Microsoft. Sí. Microsoft. Sí. Pero bueno. Una pregunta, Juliana. Bueno. ¿Quién quiere hablar? Bueno, si quiere. Dale. José Ramiro, ¿quieres hablar tú? Que hace un rato que levantaste la mano. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la doctora Del Pozo
oportunidad que me dio de educarme y de estar con todos ustedes, colegas argentinos. Yo soy de Guatemala, así que tengo otro acento. Pero quería aprovechar para hacer quizá dos comentarios o dos preguntas, ya que se mencionó lo de los antivacunas, pues pensé que era oportuno hacerlos. Uno es el tema de el ARN o el mismo ADN que puede insertarse en las células. Yo creo que es importante y quiero preguntarle a la doctora Casataro que recordemos que en el proceso de replicación de las proteínas en nuestras células, los ARN son temporales y están programados para ser destruidos una vez se cumplen su función. Claro, unos tienen un poquito más tiempo que otros dentro de la célula, pero los ARN mensajeros, por ejemplo, como los que se usan para la vacuna, no tienen ningún riesgo realmente de insertarse en el ADN viral, a menos de que hubiera una una enzima como la que tienen los retrovirus que pasan de ARN a ADN. Esa es una cosa. Yo creo que, por ejemplo, los virus de la polio que tanto se ha hablado, esos virus ingresan a las células, son virus ARN, y a nadie se le ha conocido que se le inserte un virus o un ARN viral permanentemente en la célula. Esa es una cosa. Así que ese es un argumento que se puede, no un argumento, es una explicación que se puede dar a las personas que tienen el temor de que haya una modificación del ADN humano con una vacuna, ya sea de ADN o de ARN. La otra cosa es la inmunización en las mucosas. Yo tengo entendido que el sistema de IgA secretorio está conectado entre todas las mucosas, la mucosa nasal, la broncoalveolar, la intestinal y aún la glándula mamaria en la mujer lactante. Tanto que los linfocitos... No es todo igual, no es exactamente igual, o sea, tenés preferencia. Está conectado, por ejemplo, si das por nariz, tenés en vagina y puede haber en pulmón, de acuerdo a la fórmula, y pulmón. Vagina, pulmón, de nariz. Y oral, generalmente tenés el intestino delgado y colon. Yo con mucho gusto puedo compartir un par de referencias bibliográficas que demuestran... Sí, no, pero yo te digo que soy inmunóloga, o sea, esa teoría de que es el sistema inmune de mucosas común, depende, no es todo igual, o sea, depende como siempre, no existe una cosa que sea todo o nada en algo fisiológico, de acuerdo a la fórmula, de acuerdo al virus, de acuerdo al tropismo, o sea, de acuerdo a la vacuna, eso puede pasar o no. Pero la realidad que lo que están viendo, o lo que se está estudiando en mucosas a nivel inmunológico, es que sí hay una regionalización, hay tenés sitios restrictos y otros que no. Y si querés te paso yo creo que sería muy bueno que intercambiáramos información, porque, por ejemplo, el NALT no es una cosa que nazcamos con ella, no nacemos con NALT, tampoco BALT, nacemos con él. No. Y sin embargo, la respuesta de BALT es primordialmente IgG y no IgA. Y la IgG, los linfocitos productores de IgG del BALT migran preferentemente a médula, y los que producen IgA migran preferentemente a pulmón y al intestino, según tengo entendido. Así que el tema es el reto antigénico a nivel de mucosas, porque también hay que pensar, creo yo, que la vacuna puede prevenir la infección por SARS-CoV-2 o quizá reducir la carga viral. Pero acordémonos que la patología del COVID-19 no es inducida únicamente por el virus, sino que hay una tormenta de citoquinas que puede estar asociada con disbiosis. Hay un par de artículos recientes que demuestran que hay disbiosis aún a nivel intestinal y a nivel pulmonar. Entonces, disbiosis, o sea, el desbalance de la flora intestinal. De la flora intestinal y pulmonar también, porque los pulmones, recordemos, no son estériles. Entonces, yo creo que es importante que revisemos, y esa era la reflexión,
de la importancia de tener una respuesta inmune a nivel de mucosas, y sobre todo de las vías respiratorias inferiores. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, de acuerdo, totalmente. Una preguntita. ¿Tenés algún comentario que hacer acerca de patentes en relación con estas vacunas? Sí, ese es un tema que están discutiendo y que realmente va a ser muy complicado. Ojalá que lo puedan resolver o que se resuelva. Porque no está claro. No está claro cómo se va a resolver el tema de patentes. Creo que Europa y la OMS quería que sean libres por la salud pública, pero Estados Unidos e Inglaterra se oponen. Y la mayoría de estas empresas también. Así que es un tema. Es un tema que no está resuelto y que no sé qué va a pasar. La verdad que lo mejor sería que las liberen a todas porque no tiene sentido, pero bueno, el sentido sí tiene para ellos económico, obviamente. La propuesta de la OMS es esa. Sí. Pero no está logrando igual, lo propone, pero... No, claro. No lo logra. Es mucha plata. Sí. Hay muchas vacunas chinas y está la rusa. ¿Esas qué patentes tienen? Ah, la rusa. Sí, lo de la rusa no sé, por ahí tiene patente también. Los chinos patentan, ¿eh? No es que no patentan. Los chinos, todos los papers de los chinos que yo estoy leyendo, las tienen patentadas. O sea, no es que... Y estoy copiando el mail este. Los comentarios, ya que mencionaste la vacuna rusa, los comentarios que se escuchan acerca de la mayor inseguridad de esa vacuna que de otras, el hecho de que no se hayan cumplido con las fases clínicas necesarias, ¿realmente hay alguna información, algún conocimiento sobre eso? Y básicamente lo que... Ahora, si vos ves cómo ponen a la vacuna rusa en en esto que yo les mostré de lo OMS, de la OMS. Está en fase 3. O sea, lo que hicieron es hacer una fase 3 ampliada, o sea, en el sentido que la van a dar y ver si protege. Y eso es cuando Putin dice que ya tiene la vacuna, en realidad venía de las pruebas de fase 1 que le dio que era segura y que daba respuesta inmune. Y entonces decidieron pasar a una fase 3 como listo. Pero bueno, es como, estaría igual que estas otras que están probándose, pero bueno, como con, no sé, el ministerio ya la aprobó para aplicación creo que a personal de salud, ¿no? Pero bueno, es como una fase 3. Todavía no está el resultado de si eso protege o no. A menos que tengan otros datos que no vimos, no sé. Sí, publicaron en una revista que se llama Lancet, que seguro ustedes la conocen, que es la revista de medicina, publicaron los datos de la fase 1 de esa vacuna. Juliana, yo te perdón, un tema que surgió hace un tiempo por un artículo que se publicó en el Cohete a la Luna sobre que la vacuna de la gripe favorecía las infecciones por coronavirus. Digamos, cuando este coronavirus no existía, había salido aquello. Con lo cual hubo una polémica acerca de si vacunar contra la gripe podía ser contraproducente y favorecer la infección por el coronavirus. Bueno, acá en el Ministerio de Salud argentino se decidió todo lo contrario, porque sí, lo sé. Y aquí, en abril se vacunó contra la gripe para prevenir del coronavirus a todas las personas con asma, ancianos, o sea, la verdad que la idea es... Yo estoy en España y ahora viene la campaña de vacunación y todo el mundo recomienda que se vacune todo el mundo. Claro, yo no de escuché tal manera que no hay vacunas para todos. Ahora se está diciendo sí, hay una cuestión inmunológica que se está viendo, pero bueno, no está demostrado. Por ejemplo, se dijo para la BCG que los países, o sea, hubo trabajos que mostraban que los que estaban vacunados con la BCG pareciera, pero la verdad que no se sacó ninguna conclusión de eso. Después hubo países vacunados que no tenían
tenía la misma incidencia. Estadísticamente no hay ninguna conclusión. Pero bueno, esto tiene que ver con la teoría que se llama training immunity, como que la inmunidad innata, de alguna forma no relacionada, te protege contra algo. Puede ser que tener más respuestas, o sea, hay muchos trabajos con eso, con que una infección por influenza te previene de... Hay trabajos que muestran en ratón, ¿no? O en monos. Infección por influenza previene de una parasitaria después, qué sé yo, de malaria. Pero no está probado en este caso, no. Yo una pregunta, ¿sí? Mi pregunta va, a ver, hoy todo lo referente a vacuna, se ve mucha publicidad de farmacología, o sea, grandes empresas farmacológicas, y casi una guerra geopolítica por la vacuna, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros que estamos hoy ocupando cargos ministeriales, yo como subsecretario, ¿no?, de salud, de una provincia que era del Chaco, ¿me entiendes? A ver, nosotros estamos urgidos, como todo el mundo, ¿no?, de encontrar justamente una vacuna para que proteja. El tema es diferenciar cómo lo vamos a hacer, porque si nos seguimos guiando a través de los papers que nos llegan de grandes empresas o de la presión geopolítica, o sea, ¿cómo vos creés, Juliana, que podemos discernir nosotros como herramienta para poder diferenciarlas, ¿no? Bueno, qué sé yo, un comité de expertos de todas las áreas tendrá que ver de las que están disponibles. Yo entiendo que igual, si no hay ninguna que se desarrolló acá, porque no llegamos, obviamente, están disponibles las otras y a un precio, bueno, el primer año, pienso yo, si fuera a trabajar en el ministerio, compraría esas, o la más segura, la que mejor se vio que no tenga, yo por lo menos, que no tenga ningún efecto adverso, y que además me convenza. Hace poco a mí, por ejemplo, a varios investigadores nos preguntaron cuáles de todas esas usaríamos, y tuvimos que dar un ranking. Igual tenés tantas, como ya sabrás, tenés tantas opiniones como personas, y los 5 creo que dijimos una distinta. Y es verdad lo que vos decís, yo como que me molesta mucho, o que veo mucho, que hay, bueno, todo lo que aparece en los medios, te das cuenta que está financiado, o sea, que hay una idea, y bueno, y también en las revistas internacionales, o sea, como siempre, los que tienen más poder, todo es más fácil publicar, y todo es más fácil. Pero bueno, la realidad es que, si ahora, como si yo tuviera un cargo como el tuyo, y vas a tener que usar las que hay, y las que hay son de los países... O sea, bueno, China, o sea, son igual, la guerra geopolítica sigue igual, China, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, tenés esas 3. Y bueno, tendrás que ver la más segura para mí y un costo adecuado. A mí, por ejemplo, de la más segura me parece la inactivada con ayudante, me parece que es la que más posibilidades tiene, pero fíjate que es la más cara, justo. Y bueno, y si en Argentina se produce esa otra... Me parece que no va a haber mucha opción. En Argentina, si se produce esa y la produce Sigma... $4. Sí, me parece, no, y aparte que, bueno, sabés que, o sea, medio que va a ser eso. Pero bueno, pensando en eso el primer año, me gustaría que el segundo año, si logramos hacer algo de acá, seguro, y que se pueda hacer desde Argentina, bueno, el segundo año, si nos tenemos que dar refuerzos o otras dosis, se pueda dar una de acá. La idea es que planificando desde los distintos ministerios, si hay una planificación estratégica en política científica y en política de salud, es empezar a esto de acá a 5 o 10 años, de que sea algo que alguna vez lo podamos ver. Seguro en un año no va a ser, pero sí que pueda ser algo que Argentina pueda hacer. Si podemos hacer satélites, radares... Bueno, Juliana, se nos va a cortar. Invito a todos a que nos conectemos y nos despedimos. Porque se va a cortar. Pobre. Bueno. Los últimos 5, aunque sea un rato. Pero para que no nos corte la máquina y cortar nosotros. Antes que se corte, yo creo que va a disminuir la mortalidad mundial si se vacunan a las Fuerzas Armadas de todos los países y fracasa la vacuna. O produce efectos adversos contraproducentes, la mortalidad mundial va a bajar enormemente. Esa es una buena estrategia. Bueno, en China están vacunando militares, creo. Sí.
Pero bueno. Parece que en Rusia también. Sí, seguro, Rusia seguro. La bonaerense, Juancho. ¿Qué? Ahí está Juliana, bueno. Bueno. Antes de Gracias. preguntas queremos saludarte. Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, Juliana, la verdad que, no sé, pero la intervención que hizo Juancho al principio, y vos lo has reforzado más, nos hiciste sentir muy cómodos y nada, muy cercanos. Así que muchísimas gracias por toda tu exposición y por tu forma de ser. No, bueno, gracias a ustedes. Me hicieron emocionar un poco, casi me muero. Pero bueno, gracias y también los sentí muy cercanos. Y, un abrazo fuerte y que consigas todos los fondos que necesitas. Sí, necesito no solo fondos, necesitamos, para mí, acompañamiento. No puede ser 6 personas o 12, o sea, tiene que haber una decisión política muy importante para que eso pueda pasar en Argentina, no solo para esto, para mí. Pero bueno, todos, si entre todos hacemos un poco, tampoco yo tengo esa capacidad porque no soy muy política, si bien tengo una formación política familiar y toda la historia, no tengo nunca, no tengo tanta capacidad de rosqueo y todo eso que me faltaría para conseguir, pero bueno, son cosas que no se puede todo. Necesitaré un asesor, pero bueno, no importa. Gracias entonces por el tiempo y un gusto conocerlos a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Ojalá un día nos podamos ver, ¿no? Y abrazar. Sí, ojalá. Bueno, Juliana, Chao, hasta luego. gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa me escriben. Chao. Bueno. Chao. Bueno, gente, ¿qué tal? Sí, después dentro de un tiempo, por ahí la podemos volver, viendo la evolución de todo lo que contó hoy, podemos citarla de vuelta, invitarla a participar. Fue muy clara, muy bien. Sí, la verdad que yo la había escuchado hace 2, 3 meses, y cómo cambió la realidad es increíble, ¿no? Qué velocidad, qué cambio. Esta chica fue hija de Alicia Ramírez Abella y de Héctor Casataro, que fueron secuestrados, y tiene una hermana. Las dos fueron abandonadas, no, se las sacaron a los padres siendo chiquitas, y bueno, a eso yo me refería al principio, porque me pareció que es un valor muy importante, sobre todo que dos compañeros de nuestra generación que estuvieron... Pero no solo ellos, no solo los padres, la tía materna y el tío paterno con sus parejas respectivas, o sea, 6 de la misma edad. Me pareció que era habían desaparecido. una cosa en el currículum de ella que me parece que es muy importante, porque eso del currículum está dentro del ADN de ella. Y se la ve luchadora, así que es una hija nuestra, ¿no? Sí, muy buena definición. Estuviste muy bien, Juancho, la verdad que... La verdad que ella también se emocionó. Con el conocimiento, y vos nos dejaste mudos con la palabra, Juancho. Bueno, después también lo dejaste mudo al final cuando querés matar a todos los militares, ¿viste? Es de nuevo la 70, vos. Ahí demostró que en el fondo es antivacuna, Juancho. Lo que pasa es que yo buscaría una vacuna antimilitar, porque es la forma de disminuir la mortalidad. ¿Cuánta gente muere por los militares y cuánta gente muere por el adenovirus? Hay que buscar la vacuna antimilitar. Mirá si la vacuna es buena, Juancho, mirá si la vacuna es buena. Si la vacuna es buena, estamos fritos. Bueno, chao compañeros, me alegro mucho de haber estado con ustedes. Bueno, igualmente. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.